Bien, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta primera de las conferencias que imparte la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de León. En este caso, 40 años de educación artística, a cargo del director del centro, don Miguel Mielgo Torices, a mi derecha, y de quien les habla, el jefe de estudios, Jorge Martínez Montero. La esencia y la principal motivación para realizar este tipo de conferencia viene de la mano de explicar brevemente quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Fundamentalmente porque los docentes de nuestra escuela, en muchas ocasiones, ni siquiera somos conscientes de la importancia que tiene el centro en el que nos ubicamos y evidentemente en el que pasamos muchísimas horas diariamente. El origen del edificio en el que se encuentra la Escuela de Arte de León, por todos conocida, entronca sus inicios con la actividad artística de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. En concreto, con una institución cuyas enseñanzas eran dirigidas a la capacidad profesional, a la capacitación profesional y moral de los alumnos que les ayudaran a desenvolverse dentro del oficio de la profesión que eligieran en esos momentos. Estamos hablando de un tipo de enseñanzas gratuitas, enseñanzas que permitían pasar a la vida activa a todos aquellos jóvenes de la sociedad leonesa que estaban dispuestos a formarse en diferentes campos y que contaban con una cuota en concepto de matrícula que quedaba exenta en muchos casos en el caso de familias humildes o de escasos recursos. Las enseñanzas que se impartían en la primitiva Real Sociedad Económica de Amigos del País estaban organizadas en 3 cursos. 2 primeros con una formación de cultura general y especializada y un tercero en enseñanzas especiales de diferentes ramas de la industria y el comercio. Se impartían todo tipo de clases que partían desde el campo del dibujo, por la propia Academia de Dibujo en la sociedad y en la ciudad, geografía, matemáticas, laboratorio, música, gimnasia, por supuesto, y talleres muy variopintos: costura, electricidad, cerrajería y cincelado, moldeado, vaciado. A su derecha tienen la imagen que ilustraba la escalera principal del edificio de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, con la imagen de esa afamada hilandera, con ese lema vinculado a la institución, que, como digo, es el origen y el germen del edificio en el que nos encontramos. La Real Sociedad Económica tenía su sede primitiva en la plaza de la Real Colegiata de San Isidoro, enfrente de la Real Colegiata, en el conocido como Beaterio de las Catalinas. En ese caserón de las Catalinas se encontraba la Real Sociedad y en aquellos momentos, en el año 43, empieza a tener necesidad imperiosa de un nuevo espacio en la ciudad. Para ello, empieza a localizar o ubicar una nueva sede en la ciudad de León, sufragada al amparo de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad como sede de esta Real Sociedad Económica de Amigos del País, y sobre todo como manera de devolver el ofrecimiento y el devolver la moneda de cambio a la Caja, porque no sé si saben que la Caja de Ahorros y Monte de Piedad fue fundada por la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Fue fundada en concreto el 2 de diciembre del año 1900. Por tanto, habían pasado más de 40 años y la Real Sociedad era una manera que entendía de verse, pues de devolverle el favor, la Caja, a la Real Sociedad y, por tanto, de reconocer un nuevo edificio en la ciudad de León. La sesión del patronato del 30 de julio del año 1943 se presupuesta 1.400.000 pesetas para construir un nuevo edificio, en un solar aproximado de aproximadamente unos metros cuadrados propios para una capacidad de 200 señoritas y de 300 muchachos. Así dice la documentación. El presupuesto, como les digo, era de 300.000 pesetas para adquirir el solar. Ahí tienen una imagen de la prensa de la época que recoge la trayectoria de la propia Real Sociedad, unas 800.000 para la construcción del nuevo edificio y unas 300.000 para el mobiliario y el material. A partir del apoyo que realiza la Caja para devolver, como digo, su origen a la propia institución, va a existir una comisión formada por la Junta Administrativa y el Patronato, junto a diferentes miembros de la Junta Directiva de la Real Sociedad, para llevar a cabo este cometido. ¿Y qué es lo que hacen? Pues piensan en adquirir una casa que estaba en unas condiciones no muy adecuadas, de tapial, revocado,
entramado de madera y con una cubierta de teja, en concreto en el número 4 de la calle Pablo Flórez. En aquel momento ni siquiera se llamaba Pablo Flórez, era la calle de Guzmán el Bueno. Había sido Canóniga Nueva y Canóniga Vieja, las dos calles paralelas, y posteriormente calle de Guzmán el Bueno. Actualmente, como todos conocemos, calle Pablo Flórez. En el número 4, en propiedad en el año 1918 y a partir del año 26 hasta el año 43 de doña Isabel y doña Regina López de Bustamante, quienes heredan de su madre el solar con acceso a esa calle, la Caja adquiere y para ello busca un arquitecto de cabecera. Ese arquitecto será el arquitecto Ramón Cañas y del Río. Ahí están viendo varias fotografías de la época, donde ven el edificio de la Casa de los Quirós, que se encontraba en la esquina de la calle Pablo Flórez, y están viendo una visión de cómo era esa casa de planta o de dos plantas que existía en la ubicación actual de la Escuela de Arte y Superior de Restauración en el edificio de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Para ello le encargan al arquitecto Ramón Cañas un primer anteproyecto de un nuevo edificio en septiembre del año 1950, con un cariz utilitario para la Real Sociedad Económica y entre las dos calles, Daoiz y Velarde y Pablo Flórez, o si quieren, Guzmán el Bueno, en el caso de la propia calle Pablo Flórez, y Cardenal Landázuri, en el caso de Daoiz y Velarde, en aquel momento. Era un edificio de planta baja y principal, con sótano y ático, cuyo eje articular va a ser, o iba a ser, según el proyecto, la propia escalera, una escalera de acceso a la planta principal del edificio. En el sótano estarían las calderas, calefacción y carboneras, y a partir de ahí, en la primera planta, las clases, el gimnasio, el almacén, servicios de higiene y almacenamiento, y en la planta principal, las clases. Salas de dibujo, biblioteca, gabinete de física, laboratorio, cámara oscura, secretaria, archivo, sala de juntas, dirección, sala de profesores e incluso salón de actos. Y por supuesto, en la parte alta, en el ático, la vivienda del conserje. Todo ello articulado en torno a dos patios. Ese fue el primer anteproyecto. Ahí tienen el anteproyecto que presenta el arquitecto Ramón Cañas, en torno a un sistema constructivo de cimientos con hormigón, de muros de fábrica de ladrillo, con mortero de cemento y arena, entramados en piso de cerámica armada. El sistema de cubrición sería de teja curva sobre armadura de hierro y con una serie de tabiques a panderete, así recoge el contrato con la entidad bancaria. El presupuesto, como ven, aproximadamente unas 800.000 pesetas, 2.027 metros cuadrados, con dos propuestas de fachada. Ahí tienen una de ellas, de la fachada principal, una de las propuestas que no llegó a gustar a la Caja, y una propuesta B, que será la que, con un remate mucho más sencillo, la que sea del agrado. Y ahí están viendo el proyecto de nuevo edificio en la calle Cardenal Landázuri, en concreto en la zona, en el metido que tiene el edificio hacia la calle Cardenal Landázuri. Como ven, se mantiene en la sección que están viendo esa escalera de tipología imperial, de acceso a planta principal, y planta semisótano, y planta baja y planta principal. El presupuesto ya iba ascendiendo, increciendo. Estamos ya en 1.935.000 pesetas de la época. Se realiza un proyecto reducido, eliminando una zona de pabellón trasero con entrada única, central, como están viendo, y se hace un nuevo proyecto en noviembre del año 1950. Ahí tienen la planta de ese nuevo proyecto. Las cuatro plantas, la de cubiertas, semisótano, planta baja y planta principal. Y finalmente llegaron a un acuerdo con la Caja de modificar el proyecto en septiembre del 51, en ese que tienen en la pantalla, con una superficie final de 1.145 metros y con un coste ya muy superior. Estamos hablando de 2.732.000 pesetas. Semisótano, planta baja, planta principal y ático. ¿Cuáles eran las novedades fundamentales de este proyecto? Pues sobre todo ampliación del pabellón central, el desplazamiento de la escalera, que como saben la escalera está desplazada con respecto a la entrada principal del mismo. El proyecto original no la contemplaba así. Y realizando una doble entrada, diferenciando los niños por un lado y las niñas por otro. Y ahí tienen esa modificación del proyecto. Nada tiene que ver con el proyecto que les mostré anteriormente, en septiembre del año 1951. La historia constructiva del edificio arranca en el año 52, en concreto en junio del año 52. Se lleva a cabo la adjudicación de las obras al contratista Manuel González Mayoral.
y se establecen 6 certificados de obra. El plazo de ejecución, 18 meses. Se recoge el 20 de septiembre del año 52 la rescisión del contrato, fundamentalmente porque solo había llevado a cabo el vaciado del solar y el transporte de tierras a un vertedero. Por tanto, se da por finalizado ese contrato, se finaliza y se le abona una cantidad superior a 967.000 pesetas. Ahí tienen el extracto de esa extinción del contrato. El 27 de septiembre del año 52 se recibe el informe favorable de la Comisión de Monumentos y en noviembre se adjudica de nuevo las obras a otro contratista, Julio Gargallo Arteche. En 20 meses de ejecución, estipulándose un pago de 5.000 pesetas por cada mes que el contratista se adelantara en su entrega. El 4 de julio del 53 se propone la ampliación de la bajada de la escalera principal al sótano del edificio, es decir, tener acceso, como tenemos habitualmente, hasta la planta de sótano, suponiendo un incremento de 11.000 pesetas en el presupuesto final. Y están viendo cómo estaba el solar inicialmente, son unas imágenes inéditas. Me hubiera encantado traerles la maqueta del edificio, pero todavía no he podido, no tengo el derecho para poderla reproducir. Pero ya les adelanto que existe la maqueta del proyecto que Ramón Cañas entregó a la Caja de Ahorros para realizar nuestro edificio. Estas imágenes, como les digo, son inéditas y pertenecen al vaciado del solar del primer contratista. Ya están viendo cómo estaba el solar de la calle y están viendo al arquitecto Ramón Cañas, fíjense, de corbata. Fue presidente de la Diputación, albergó importantes cargos durante la época franquista en nuestra ciudad. Y aquí están viendo el vaciado del solar para llevar a cabo la construcción del nuevo edificio. Y ya, entre aproximadamente el año 53, se han levantado hasta el 54 la planta baja, la primera planta, el sótano, la primera planta, y están con la cubierta, como ven en esa imagen aérea, se está cubriendo prácticamente el edificio. Y finalmente se acaba o se finaliza con la recepción provisional de la obra, en concreto el 2 de octubre del año 54. Y se establece una garantía de 4 meses en el caso de que hubiera cualquier tipo de problemática con el mismo. La recepción de las obras, el 19 de abril del año 55. Como ven, de aquellas 800.000 pesetas llegamos a 2.801.605 pesetas. El incremento fue de más de un 200% de lo que se había calculado inicialmente. Y ahí están viendo en amarillo el estado prácticamente finalizado de las obras, con algo que les llamará la atención y esa especie de remate de peineta que existía en la parte superior y que actualmente carece el edificio. Bien, se inaugura con todas sus bendiciones, por supuesto, el 2 de octubre del año 55, y acuden personalidades de la época. El presidente de la Diputación, que evidentemente era el propio arquitecto del edificio, el señor Cañas del Río, el gobernador militar, el alcalde, Alfredo Álvarez Cadórniga, el presidente del patronato de la Caja, Maximino González, el director del Monte de Piedad, González Uriarte, el director de las escuelas de amigos del país, evidentemente porque era el edificio para la Real Sociedad Económica, inspectores de primera enseñanza y, por supuesto, la entidad religiosa de la ciudad, los párrocos, en concreto de las iglesias de San Marcelo, San Juan de Regla y el capellán de las escuelas de la Milagrosa. Dirán, ¿qué hace capellán de las escuelas de la Milagrosa? Pues muy sencillo, Ramón Cañas había realizado las escuelas de la Milagrosa y estaba realizándolas en aquellos momentos, por tanto, era una deferencia hacia el propio capellán la asistencia a la inauguración de un edificio que comparte similitudes con lo que es actualmente el Colegio Leonés La Milagrosa, las escuelas de la Milagrosa en México. Bien, y esa nueva sede va a perdurar a partir del año 55 en pleno funcionamiento. Comenzarán unas enseñanzas culturales y profesionales no oficiales, inicialmente, impartidas en horario vespertino. Es muy curioso, se daban de 8 a 10 de la noche. No sé si hoy por hoy tuviéramos que dar las clases de 8 a 10 de la noche, ¿qué podría ocurrir en la escuela? Pero, cuanto menos, sería un tanto kafkiano lo que podría ocurrir en esas horas. Pues en aquel momento se daban clases. Y, por supuesto, estuvieron presentes las enseñanzas de las Reales Sociedades, en este caso de la Real Sociedad, desde octubre del 55 hasta diciembre del año 1982. Ahí se impartía todo tipo de cultura general, análisis general de cultura, aula específica de dibujo, laboratorio, vidriera artística, corte y confección, ámbito comercial, bordado, tapicería, idiomas modernos, ya desde la esencia de Amigos del País, cerámica artística, desde el año 62, y un apartado muy llamativo que era el de radioelectricidad. Desde el año 62 se daba radioelectricidad
De ahí que alguna mala onda anda por ahí siempre sonando por el edificio. En el año 64 pues se crea, bromas aparte, el grupo escolar EGB Amigos del País, y a partir de ahí pues tiene esa vigencia hasta el año 82 y se imparten esas enseñanzas. A ese periodo pertenecen algunas de las imágenes, aparte de esa mufla que están viendo a la izquierda, una de las imágenes del aula de dibujo actualmente y con caballetes en la parte inferior. A partir del año 72, en plena vigencia del Grupo Escolar de Amigos del País, en noviembre del 72, se crea el Colegio Universitario de León. Como saben, depende de la Universidad de Oviedo, es el germen de nuestra Universidad de León, y por tanto necesita una sede provisional para impartir sus enseñanzas. Esa sede que va a decidir, pues va a ser un edificio muy cercano a la Real Sociedad y que, como vamos a ver en breve, pasará a anexarse y a incorporarse al propio edificio de la Real Sociedad. El remate que les comentaba de la fachada fue desmontado en el año 79. El proyecto es ese que tienen en la imagen y tenía el aspecto que están viendo precisamente ahí. Ahí lo están viendo. Este remate fue demolido en junio del 79, antes de que se fueran los Amigos del País y sobre todo antes de que finalizara ese bachillerato tan característico que muchos leoneses cursaron en el edificio. Y fue demolido por intervención del aparejador Mariano González Flórez, según la memoria, en este caso, del arquitecto Cañas Represa. Cañas Represa, que es el hijo de Ramón Cañas del Río, padre de Ramón Cañas Aparicio. 3 generaciones de arquitectos en nuestra ciudad. A partir de ahí se promovió la instalación eléctrica, nuevos motivos de impermeabilización de fachada, pintura, ventanas, y lo sufragó todo ello, evidentemente, la Caja de Ahorros, que es la propietaria, ahora una fundación heredera de la propia entidad bancaria, en el año 79. Y bueno, pues surge una necesidad en aquel momento en la ciudad, y les traigo esta noticia porque a mí me pareció realmente muy llamativa. Y es la entrevista que realizan al catedrático de dibujo y crítico de arte, Luis Santos Fernández, en el año 82 en nuestra ciudad. Lo he recogido de La Hora Leonesa, y en una de sus afirmaciones dice lo siguiente: en León capital no existe siquiera una escuela de artes aplicadas, que se encuentran, dice, en ciudades mucho más pequeñas, como Segovia, la Casa de los Picos, que todos conocerán. Únicamente ese gran vacío ha sido cubierto por la Sociedad de Amigos del País. En el 82 ya la sociedad leonesa está demandando la existencia de una escuela de artes en aquel momento. Y por supuesto, a través de una serie de relaciones entre la Caja y el Ministerio de Educación y Ciencias, se denominaba en aquel momento, se crea por Real Decreto del 24 de septiembre, publicado en el BOE del 18 de octubre, la famosa Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. Y por tanto, se ubica en este edificio, del que se habían ido ya los estudios de la Real Sociedad, se ubica en dicho edificio la propia Escuela de Artes Aplicadas y Oficios, una vez que es cedida por la Caja de Ahorros y Montes de Piedad al Ministerio de Educación por 50 años, desde el año 1982. Están calculando todos en su memoria cuántos años han pasado, ¿no? Pues la friolera de 40 y tantos años ya, desde la cesión, o 30 y tantos años, ¿no? En definitiva, quedan poquitos, no sé si esperemos seguir ahí muchos años más, ¿no? Por lo menos, que nos deje. Bromas aparte, esto es lo que recogía la prensa de la época, en el momento en el que el Ministerio de Educación y el Consejo de Ministros ultiman los detalles para la creación de la escuela. Y dice: León va a tener Escuela de Artes y Oficios, decía la prensa del momento. Se creaba en León una Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. Y otro titular decía: el edificio de la Sociedad de Amigos del País será la sede de la Escuela Oficial de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. En definitiva, la sociedad leonesa demandaba una escuela de artes, y así lo recogían los medios de comunicación. Algunos titulares en portada, incluso La Hora Leonesa del 3 de octubre. Por supuesto, fíjense, se creará en León una Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. Abajo a su izquierda. O abajo a su derecha, en el Diario de León del 19 de octubre. Se crea la Escuela Oficial de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de León. La Escuela Oficial de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos podría comenzar a funcionar en breve, decían en octubre del año 82. E incluso, en el mes de diciembre del año 82, compañeros nuestros son seleccionados para cursar y para dar clases en la Escuela de Artes. Ahí tienen el anuncio publicado en el Diario de León el 24 de diciembre del año 82, cuando se seleccionaron a profesores de dibujo artístico, modelado y vaciado, historia del arte, matemáticas, vidrieras,
forja artística, cerámica. Condiciones exigidas. Los candidatos de dibujo artístico modelado y vaciado han de ser licenciados o titulados en escuelas de bellas artes. Para Historia del Arte, decía el anuncio, poseer el título de licenciado en Historia, Arte o titulado en Bellas Artes. Y para Matemáticas, poseer el título de licenciado arquitecto o ingeniero. Los aspirantes a las plazas de maestros de taller deberán ser graduados en artes aplicadas. Las instancias acompañadas con ese breve currículum serían enviadas a la Dirección Provincial de Educación de León hasta el 10 de enero del año 1983. Y así echa a andar nuestra escuela. Así echa a andar la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos con 3 talleres: cerámica, forja artística y vidriera. Y luego con la creación de talleres monográficos. En abril del año 83 comienzan las actividades con un cursillo monográfico y el 2 de mayo se constituye la primera junta de profesores. Así recogen las actas que custodiamos en el centro. El plan de estudios de 5 años correspondiente al famoso título de graduado en Artes Aplicadas. De hecho, compañeros del centro cursaron ese título de graduado en Artes Aplicadas y forman parte de la cantera de profesores que han formado a generaciones de leoneses en la Escuela de Arte de nuestra ciudad. Y se impartieron dichos talleres. Forja, por cierto, duró solo 2 meses, se lo digo a modo de anécdota. En el caso de cerámica se impartió 2 años y en el caso de vidrieras, pues como saben, ha supervivido hasta la actualidad. También se impartieron tapices y se impartió dentro de esa especialidad de tapices textiles en general y grabado dentro de lo que eran artes gráficas que se impartían también en la Escuela de Arte de Zamora, que no sé si saben que históricamente es mucho más anterior a la nuestra. Ahí tienen algunas imágenes de algunas de las exposiciones que nuestra Escuela de Arte realizó en las dependencias del actual Instituto Leonés de Cultura, en las calles Puerta de la Reina. Están viendo Escuela de Artes y Oficios. No veo a ningún veterano de la escuela, pero seguro que cuando visualicen esta presentación, seguro que tendrán una cierta añoranza por aquellos años en los que participaron activamente. Y por supuesto, nuestro edificio se queda pequeño, necesitamos un espacio más grande y la última ampliación viene por parte de ese anexo de la calle Cardenal Landázuri, en el que, como ven en la pantalla, antes de su construcción estaba este edificio de 2 plantas. Aquí ya estaba hecha la parte que da a Cardenal Landázuri, se tiró este edificio y se construyó, aquí tienen el proyecto, este nuevo edificio, en concreto, por parte de la Caja de Ahorros, como no podía ser de otra manera, en el año 73 y 74 por el arquitecto Juan Antonio Miralles. Miralles es el arquitecto de nuestra segunda sede. Y ahí estuvo el colegio, en concreto la División de Filosofía y Letras del Colegio Universitario de Oviedo, desde el año 74 hasta octubre del año 79. Posteriormente estuvo la famosa Escuela Oficial de Idiomas, que muchos de ustedes habrán conocido, desde el año 1986 hasta el año 2006. Desde entonces pasa a incorporarse a nuestro centro, cuya actual denominación, larga por cierto, Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de León, fue tomada en el Acuerdo 198 del año 2007, de 26 de julio, por la Junta de Castilla y León, no solo para nuestra escuela, sino para las 9 escuelas de arte de la comunidad que pasaron a convertirse en centros de educación superior a la hora de impartir enseñanzas artísticas superiores. Este ha sido mi primer recorrido histórico, constructivo, genealógico, si quieren, la historia viva, no solo de la pieza, no solo de la obra, sino del propio edificio. Y esta es nuestra escuela 40 años después. Así es nuestra escuela a día de hoy, y a partir de este momento la escuela cobra otro cariz y cobra una estructura mucho más didáctica, mucho más atractiva, con la incorporación de un bachillerato en la modalidad de artes, con la incorporación de nuevos ciclos formativos de grado medio y superior y de las enseñanzas artísticas superiores en la especialidad de conservación y restauración de bienes culturales de pintura. Cedo la palabra a mi compañero, el director del centro, don Miguel Niego Torices, que continuará con la parte correspondiente al ámbito educativo y didáctico de la escuela. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bueno, yo os voy a contar un poco el planteamiento de quiénes somos hoy. Entonces, os voy a contar un poco nuestros estudios y nuestra forma de trabajar. Para comenzar, lo que veis aquí son los 3 grandes bloques de estudios que tenemos actualmente en nuestra escuela. Como veis, tenemos el bachillerato en la modalidad de artes,
que aunque no tenga presencia en esta pequeña exposición que hemos realizado en este espacio, representan unos 120 alumnos de nuestro centro y reciben fundamentalmente una primera formación iniciada en el arte y es alumnado que se incorpora a unas enseñanzas superiores del ámbito artístico, del ámbito de las humanidades, y que en algunos casos también se quedan en el centro a cursar otras enseñanzas. Por otro lado tenemos este gran bloque que veis aquí a la derecha, que son las enseñanzas artísticas profesionales. En este caso tenemos tres familias profesionales: la familia profesional de los textiles artísticos, con el ciclo formativo de grado superior de arte textil. Tenemos la familia de artes del libro, con el ciclo formativo de grado medio de serigrafía artística y el ciclo formativo de grado superior de grabado y técnicas de estampación. Y luego tenemos la familia profesional de las vidrieras artísticas, con el ciclo formativo de grado superior de vidrieras artísticas y el ciclo formativo de grado medio de pintura sobre vidrio. Todas estas enseñanzas que veis aquí constan de 2 años de duración, salvo el ciclo formativo de serigrafía artística, que es de un año. Y bueno, la verdad es que representan aproximadamente unos 80 alumnos, bueno, pues, de unas características muy heterogéneas. Y luego tendríamos las enseñanzas artísticas superiores de conservación y restauración de bienes culturales en la especialidad de pintura. 10 años llevan ya en nuestro centro, y unas enseñanzas superiores que, como bien ha dicho Jorge, están repartidas por nuestra comunidad. En este caso, en Ávila están la especialidad de bienes arqueológicos, Salamanca con documento gráfico, Palencia con bienes textiles y Valladolid con bienes escultóricos. Y nosotros, por supuesto, con bienes pictóricos. En este caso, también reseñar que, tal y como refleja la LOMLOE nueva, son unos estudios de grado a todos los efectos, que están integrados en las escuelas de arte de Castilla y León. Estos estudios, como ya os explicaré más tarde, constan de 4 años, 2 comunes y 2 de especialidad. En total, entre todos estos estudios, aproximadamente unos 280, 300 alumnos que cada año cursan enseñanzas artísticas únicas en nuestra comunidad. Todos estos estudios, como pueden ver en este complicado gráfico, están perfectamente integrados dentro de lo que es el sistema educativo español. Son, como les digo, unos estudios reglados, conducentes a un título, y interconectados entre ellos, bueno, según las características del aspirante, por accesos directos, o pruebas específicas o pruebas generales. Nuestras señas de identidad las podríamos simplificar en esto que ven aquí. Es una educación fundamentalmente personalizada. Son grupos reducidos que permiten una atención a la diversidad del alumnado. Una educación basada fundamentalmente en valores y en el arte, desarrollando fundamentalmente la sensibilidad artística y las capacidades creativas del alumnado, que desarrollan el espíritu crítico y que fomentan fundamentalmente la convivencia, la diversidad y la tolerancia. Unas metodologías activas en las que el alumnado participa activamente en su proceso de enseñanza-aprendizaje, en unas metodologías de aprendizaje por proyectos y en unas metodologías intermodulares y de coordinación entre las diferentes asignaturas de cada uno de los estudios. Aquí no les quiero comentar mucho más porque mis compañeros en las conferencias del día 13 y del día 20 de mayo, en este mismo espacio y a esta misma hora, les van a comentar más en profundidad cada una de nuestras enseñanzas, pero sí que me gustaría dar unas pequeñas pinceladas de cada uno de los estudios. Como les digo, aunque el bachillerato no tiene presencia en esta exposición, sí que me gustaría el
comentaros un poco la estructura que tienen estos estudios. Consta fundamentalmente de unas asignaturas comunes, como cualquier otro bachillerato, y luego una serie de materias específicas como los fundamentos del arte, la cultura audiovisual, el dibujo artístico, el dibujo técnico, el volumen, el diseño, etcétera, etcétera, que proporcionan una gran formación en el campo del arte y fomentan fundamentalmente una formación inicial para continuar unos estudios superiores en el ámbito, como les he dicho, de las artes. Estos son unas pequeñas, algunas imágenes del bachillerato. Respecto a las enseñanzas profesionales, sí que me gustaría también reseñar un poco nuestra estructura, nuestra metodología de trabajo, que es común a todas estas enseñanzas artísticas profesionales. Nos basamos fundamentalmente en el conocimiento del pasado, es decir, de nuestra tradición, de nuestro oficio y de nuestras técnicas para lo que es la enseñanza de las diferentes artes. Nos basamos en el conocimiento del presente, en el conocimiento del ámbito tanto artesanal como industrial de cada una de las especialidades, y luego fundamentalmente el conocimiento también de las producciones artísticas contemporáneas. Utilizamos metodologías de investigación e innovación, metodologías, como ya les he dicho, de aprendizaje por proyectos y dinámicas basadas en la exposición y difusión de los trabajos del alumnado, fomentando fundamentalmente la cultura emprendedora. Destacar en estas enseñanzas también la calidad de nuestro profesorado, con una gran especialización en las diferentes familias profesionales, la formación en centros de trabajo, que les proporciona una perspectiva real del mercado laboral, un programa Erasmus que ya lleva con nosotros más de 10 años, que facilita la realización de estas prácticas en instituciones en toda Europa, y un programa de colaboración con instituciones en el ámbito de toda la provincia. Todos estos estudios constan de talleres especializados donde se desarrolla el dominio técnico, digamos que unas asignaturas satélites que fomentan el desarrollo de proyectos y de dinámicas de investigación, y como por ejemplo puede ser la historia del arte o el dibujo, otra serie de asignaturas que fomentan el conocimiento técnico-científico, como pueden ser el dibujo técnico, las asignaturas de materiales y técnicas del arte, etc. Y otro tipo de asignaturas que fomentan también el ámbito laboral, como puede ser el idioma, la FOL, la formación y orientación laboral, perdón, o las prácticas en centros de trabajo. Finalmente, también reseñar que para la obtención del título el alumnado tiene que desarrollar una obra final o un proyecto final al final de sus estudios que demuestren los conocimientos adquiridos y el grado de capacitación profesional adquirido durante su formación en nuestro centro. Estas son algunas de las imágenes que representan un poco los diferentes estudios. En todo caso, les emplazo a que vengan y conozcan la escuela desde dentro. Para finalizar, presentaros también las enseñanzas artísticas superiores de conservación y restauración de bienes culturales de la especialidad de pintura. Como ya les he dicho, con 2 años comunes y 2 años de especialidad, y que durante el 4º año se presenta se realiza la realización de las prácticas externas en instituciones locales y la realización también del trabajo final para la obtención del título, como cualquier otro grado. Consta también de una serie de asignaturas en el ámbito científico, como la física, la química y la biología, la tecnología de la información y la comunicación aplicada a la conservación y restauración, o la fotografía científica. Luego tenemos una serie de asignaturas en el ámbito histórico-artístico que proporcionan al alumnado
una formación muy profunda en historia del arte y en el ámbito de la gestión del patrimonio y documental y de la investigación, y una serie de asignaturas del ámbito de la conservación y restauración, donde especialistas en este ámbito dan una profunda formación también en el ámbito de las técnicas y los materiales de conservación y restauración. Aquí también decirles que como características reseñables que el grupo de alumnado es muy reducido también, y esto proporciona una formación realmente de calidad, un trabajo de obra real a través de comodatos, es decir, todos los alumnos trabajan con obra real en sus prácticas, unos convenios con instituciones que proporcionan prácticas externas de una gran calidad, y unas campañas de verano que realizamos como las del Palacio de Grajal de Campos, donde ya llevamos más de 3 años con nuestros alumnos restaurando y conservando el patrimonio de nuestra comunidad. Remarcar también el alto grado de incorporación laboral de nuestros estudios. Y para finalizar mi intervención, simplemente recomendarles, como les digo, que vengan a visitarnos al centro. Están invitados a que nos conozcan, curiosen en los talleres y les hagamos una visita guiada por los mismos. Y también recordarles que la exposición que tienen a su alrededor continuará hasta el día 28 de mayo, y que realizaremos una serie de conferencias durante estos jueves de mayo, en los cuales, si están interesados en conocer un poco más en profundidad nuestro centro, el próximo jueves tendremos las familias profesionales, las enseñanzas artísticas profesionales. El jueves 20 de mayo tendremos las enseñanzas artísticas superiores de conservación y restauración. Y el día 27 de mayo realizaremos una mesa redonda, una charla coloquio, donde podremos hablar de nuestro futuro, que es la parte que nos falta hoy por hablar, ¿no? Y nada, simplemente agradecerles su asistencia y su atención. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Cuándo se podría visitar la escuela? ¿Que cuándo se podría? Pues cuando usted quiera. Puede, si quiere, llamarnos por teléfono, preguntar por mí o por el jefe de estudios, y estaremos encantados de poderles enseñar un poco nuestro centro, nuestros talleres y nuestra forma de hacerlo. Es un centro abierto. Decimos un centro abierto en el sentido de que entendemos la necesidad de que la ciudad de León conozca nuestro centro desde dentro, fundamentalmente por la historia que para la ciudad tiene nuestro centro. Entonces está abierto a cualquier persona que quiera verla desde dentro. Entonces, no ha habido tiempo, ni momento, ni espacio, pero nuestra escuela de arte es heredera de la Academia de Dibujo que surgió en el siglo XVIII en esta ciudad, y a partir de esos estudios y de ese germen tenemos hoy en nuestra ciudad esta escuela de arte. Es decir, que la historia del dibujo, la historia de las artes plásticas en la ciudad de León tiene más de 2 siglos de historia, y por tanto el que nosotros contribuyamos humildemente a seguir impartiendo estas enseñanzas, a seguir dándolas a conocer a la ciudad y a empeñarnos día a día en luchar por nuestro centro educativo, hace que afiancemos mucho más la presencia de estas necesarias enseñanzas para el conocimiento y para el ser humano, mucho más para la ciudadanía leonesa. no sé, ¿alguna pregunta más? Muchísimas gracias por su asistencia. Eso es.